de la semana pasada, en la última que dimos, escribí el teorema de los infinitos, que no os dio tiempo a copiar porque no lo acabé. Lo he acabado en casa y entonces os comento que lo único que he añadido es que cuando un infinito es de mayor orden que otro, entonces como que gana las carreras dependiendo de si está en el numerador o en el denominador. Si tú tienes que f es el chiquitito infinito, en la lista que os di, ¿verdad? Entonces si le pones arriba, el grande le gana y vas a 0. Es como tener, por ejemplo, 3 partido de x al cuadrado. El x al cuadrado se va a infinito y el 3 pues se queda ahí y no hace nada, ¿no? Y si tienes que está el g en el numerador, pues corre mucho, mucho infinito y gana él, porque el f es chiquitito, el f es chiquitito. Entonces voy a poner algunos ejemplos de este teorema para que veáis cómo se lleva a cabo en la práctica. Imaginaros que tenéis que el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x más x a las 8, a x a la octava, y queréis saber qué resultado te da. Entonces, os dije que cuando teníais una suma, ¿vale?, de infinitos del mismo signo, el resultado era otro infinito del mismo signo, ¿no? Aquí el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x es infinito, ¿verdad? Y el límite cuando x tiende a infinito de x a la octava también es infinito. Además, si es más infinito, pues tienen los dos a más infinito, ¿no? Ahí no hay indeterminación de nada. Ahí simplemente te da más infinito, que era el apartado 1 de los infinitos. La indeterminación viene cuando uno va a infinito y el otro a menos infinito. Y tienes infinito menos infinito, ¿vale? Ahí no hay nada que hacer. Ahora, si tú tienes el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, veamos qué es. El límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo, ¿qué es? Menos infinito, porque decíamos que siguen la regla de los signos, es decir, que si tú eres negativo y te elevan al cubo, ¿cómo vas a seguir siendo? Negativo, ¿no? Menos 3 al cubo, ¿qué es? Menos 27. Pues menos infinito al cubo, ¿qué va a ser? Menos infinito, ¿vale? Si fuera una potencia par, se comería el signo. Entonces este te da menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito del logaritmo del valor absoluto de x es, como el valor absoluto se come los signos, ¿no?, te queda el logaritmo cuando tiende a infinito positivo, ¿no?, por así decirlo. ¿Y qué es? Infinito, porque también es un infinito. Pero claro, ¿veis que tenía un signo negativo delante? O sea que tienes menos infinito, ¿no?, menos infinito, ¿lo veis? Porque tiene ese signo delante. Así que te queda menos infinito, ¿dónde va a tender? A menos infinito. Conserva el signo en la resta. Se comportan como los números. Si tú tienes 3 más 3, te da algo positivo, que es 6. Si tú tienes menos 3 menos 3, te da menos 6.
Se comportan igual que los números ahí, los infinitos. ¿Cuál es el problema? Cuando te aparece algo así. El límite, cuando x tiende a infinito, del logaritmo neperiano de x menos el logaritmo neperiano de la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿El primero a qué tiende? Sería más infinito, ¿y el segundo a qué tiende? A menos infinito. Así que eso es una indeterminación, no sabemos. Ya veremos si la podemos calcular en un futuro, pero de momento no sabemos. Con las herramientas que tenemos, no sabemos. ¿Habéis comprendido la diferencia de los anteriores con este? ¿Vale? En los anteriores eran infinitos del mismo signo que se sumaban. En este tenemos una indeterminación porque salen de diferente signo, que era lo que nos decía el teorema de los infinitos. Vale. Había más del teorema de los infinitos. Por ejemplo, cuando teníamos el límite, cuando x tiende a infinito, de x quinta más 4x partido de x a la 7 menos 1. Lo de arriba, ¿veis que es un infinito? Decíamos que se comportaba como x quinta, ¿no? Y lo de abajo también es otro, ¿no? Que se comportaba como x7, te daba igual el rabo. ¿Qué pasa? Que la potencia quinta es más chiquitita que la potencia 7, que era lo que os añadí en este teorema de los infinitos. Que el que corre más hace, ¿vale?, que tenga un límite u otro. Aquí lo que tenemos, ¿vale?, es que el x7 corre más, ¿verdad? Entonces este se comporta como una constante y arriba el que tiene, o sea, y abajo el que corre a infinito. Una constante entre infinito es 0, ¿vale? Se escribe así, una posibilidad es, esto es como, que no es igual, es como, se comporta como, ¿vale? El límite, cuando x tiende a infinito, de x quinta partido de x7. Le quitamos la colita, ¿no? Simplificamos y me queda que eso es igual a 1 partido por x al cuadrado. ¿Y eso qué es? 0. Y esto os lo probé en clase más o menos con un ejemplo en que x al cuadrado era grandísimo, grandísimo, y poníamos en la calculadora 1 entre un número grandísimo, grandísimo, y nos daba prácticamente 0. ¿Os acordáis? Sin embargo, si los cambias, es decir, si pones el x7 arriba, ¿qué te va a pasar? Que tienes que calcular el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado, ¿no? ¿Y ese x al cuadrado a dónde va? Pues a infinito. ¿Habéis visto que el orden, o sea, que donde aparezca el que corre más es importante? Otro ejemplo. El límite cuando x tiende a infinito de 3 elevado a x partido del logaritmo neperiano de x. ¿Os acordáis quién corre más entre el 3 elevado a x y el logaritmo neperiano de x? ¿Quién corre más ahí? El de arriba, ¿no? Pues ese es el infinito que gana. Así que esto es más infinito. Y aquí en el examen ponéis por el orden de los infinitos. ¿Comprendido? Este es el ejemplo que va seguido del teorema que os di. Ahora os voy a contar
¿En qué casos podemos vencer a ese infinito menos infinito que nos ha parecido? ¿Vale? ¿Comprendido? Voy a enseñaros a calcular infinito menos infinito en algunos casos. Hay otros que no sabemos, pero en algunos sí. Entonces, estábamos todavía con indeterminaciones, ¿no? ¿Y cómo había llamado a esta sección? ¿Os acordáis? ¿Eh? Y era simplemente la sección, ¿qué sección? 2, ¿no? 2, cálculo de límites. Y luego había puesto... Cálculo de límites indeterminados. Y había puesto 2. No había puesto 2.1 ni nada, ¿no? El primero era definición formal de... A ver, un momento, dejarme ver cómo me he organizado, que me estoy liando. Este no había puesto nada. Vale, pues entonces, justo después de la definición de la indeterminación, ¿vale? Vais a poner una sección que es 2.1, ¿vale? ¿Veis dónde? A ver, ¿veis dónde están estas cosas raras que pone 0 partido por 0, 1 partido por infinito? Pues ahí ponéis 2.1, límites infinitos, ¿vale? Cuando x tiende a infinito, ¿no? Y ahí va a estar el orden de los infinitos y ese teorema que os he dicho. El 2.2 va a ser el siguiente. 2.2. Algunos casos, luego te lo digo, pon este. Algunos casos de indeterminación infinito menos infinito, que es una indeterminación, ¿no? Bueno, ya vimos que si tenemos x a la séptima menos x a la quinta, ¿no? Y calculábamos el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? A pesar de que esto era infinito menos infinito, decíamos que no nos importaba mucho, ¿verdad? Porque el que mandaba era x a la séptima. O sea que algunos casos ya lo sabemos calcular. Decíamos que por el orden de los infinitos esto me daba que era como x a la séptima. Y eso era infinito, ¿no? Ya vimos que las cosas así eran resolubles por el orden de los infinitos, ¿no? Es decir, el orden de los infinitos nos ayuda a calcular alguna de estas indeterminaciones. ¿Sí?
Pero hay otros casos que no se pueden calcular así, porque los infinitos son del mismo orden. Donde los infinitos involucrados tienen el mismo orden. Entonces, venga, vamos a hacer unos cuantos. Por ejemplo, voy a nombrar el caso A y lo voy a formalizar por comparación de infinitos. Imaginaros que tenéis el límite cuando x tiende a infinito, positivo, de x al cuadrado menos la raíz de x sexta menos 1. Este no es un polinomio, pero casi, ¿verdad? ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo se calcula el orden de ese segundo? De este, ¿verdad? ¿Cómo se calcula el orden de ese? Pues es muy sencillo. Tenéis que pensar que el que cuenta es este, ¿no? Pero cuenta ese haciéndole la raíz cuadrada, ¿no? ¿Cuál es la raíz cuadrada de x a la sexta? Pues ya está. Eso se va a comportar como el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado menos x a la sexta raíz cuadrada, ¿no? Les quito la cola. Y eso se comporta, ¿verdad?, como el límite cuando x tiende a infinito, bueno, de x al cuadrado menos x al cubo, ¿verdad? Y ahora, ¿quién corre más? El de atrás, ¿no? El x al cubo. Así que eso va a ser menos infinito. ¿Vale? Y fijaros que aquí tendríamos infinito menos infinito, que es una indeterminación que en un principio no sabíamos calcular. O aquí, ¿no? Otro. El límite cuando x tiende a más infinito de 3x menos la raíz de x séptima menos 2x más 1. A ver, ¿qué es eso? Es infinito. ¿Por qué? Porque el 3x corre que te las pelas. Corre más que ningún polinomio. Y en particular corre más que la raíz de cualquier polinomio. Así que eso, a pesar de ser un infinito y un menos infinito, me va a más infinito. Porque corre que te las pelas el 3x. ¿No? Eso es a lo que llamábamos la comparación de infinitos, ¿no? Y aquí ponemos siempre por el orden de los infinitos. Todo esto está en el teorema recogido, que aunque lo veáis raro el teorema, te va poniendo todos estos casos, pero de manera abstracta. Ese es el que ya habíamos visto y con el que hemos empezado la introducción. Vamos pues a uno que no hayamos visto, que es lo que he mencionado del mismo orden. ¿Qué pasa si son del mismo orden? Que ahí sí que tenemos un problema gordo, porque si los dos corren igual, ¿cómo decidimos, no? Imagínense ustedes que tenéis el límite cuando x tiende a más infinito de x menos 1 partido x menos 3 menos x más 5 partido de x al cuadrado menos 4x más 3. ¿Qué haríais aquí?
¿Cuál es el límite de la primera? ¿Eh? No, son del mismo orden estos. Eso sería como x partido de x, ¿y eso qué es? 1. ¿Y este? ¿Y qué sería? ¿No? ¿No os acordáis que os puse el álgebra de los límites? ¿No? ¿No os acordáis del álgebra de los límites? Pues empezamos bien. El límite de una resta, ¿qué es? La resta de los límites. ¿O no? Aquí no hay indeterminación. ¿Sabéis los límites? Lo dividís en 2. ¿No veis que no hay indeterminación? Y te queda el límite cuando x tiende a infinito, que es como, ¿verdad? X partido de x menos el límite cuando x tiende a infinito de x partido de x al cuadrado. Les quito los que me molestan, ¿no? Me queda 1, que no depende de nadie, menos el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido de x, que es 1, porque ese va a 0. ¿Por qué no habéis visto esto? Pues grave. Yo no por nada, pero grave. Para uno que deberíais de saber hacer, ¿eh? Algo diferente es esto. Vale. Esto es diferente. Mirad. De hecho, podéis poner aquí. Mirad, podéis poner aquí un cubo y aquí un 2. ¿Vale? ¿Qué pasa? El orden de la primera fracción, por así decirlo, es x cubo partido de x al cuadrado, que es orden x. ¿No? ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque se divide el grande entre el grande. Y eso te daría infinito, ¿no? Y ahora fijaros lo que pasa con el segundo. Lo mismo. Te daría otro infinito. Y ahí sí que tienes un infinito menos infinito fastidioso. Del mismo orden, ¿lo veis? Os ha quedado una x que corre igual que x, una con signo más y otro con signo menos. ¿Lo veis? Esto es como el límite cuando x tiende a infinito de x cubo partido de x al cuadrado menos el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo partido de x al cuadrado, que te da infinito menos infinito. Y esto es grave, porque los dos corren como x. Tienen el mismo orden iba a decir, es que no suena bien.
Tienen el mismo índice de carrera. ¿Vale? ¿Habéis visto? ¿Qué se hace aquí? Pues yo lo que haría es el mínimo común múltiplo de los denominadores y vería si se anulara algo, ¿no? Cuando tienes fracciones, ¿qué haces para sumarlas? Pues ¿qué se hace? Coges el límite cuando x tiende a infinito. ¿Habéis visto la diferencia entre el de arriba y el de abajo? El de arriba que he hecho antes era benigno. Este era un tumor benigno. Este de aquí es un tumor maligno. ¿Vale? Vale, pues ahora tengo x cubo menos 1 partido de x menos 1 por x más 1. El denominador es el cuadrado menos 1, era una identidad notable de la suma por diferencia. Estoy factorizando. Menos x menos 1 al cuadrado, x cubo, que me lo he inventado a propósito. ¿Vale? X menos 1 al cuadrado es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que justo es lo que quería. Pues no sé cómo vais a hacer si esto resulta raro. Vale, el mínimo común múltiplo de los denominadores es un factor aquí, otro factor aquí, un factor aquí y otro factor aquí, ¿no? Cuando tú tenías el mínimo común múltiplo de 2 al cuadrado por 3 y de 2 al cubo por 5, ¿no? ¿Qué hacías? Cogías todos los primos que aparecían, es decir, cogías el 2, el 3 y el 5, ¿no? Elevados al mayor exponente. Ese es el mínimo común múltiplo, ¿no? Pues con los polinomios igual. ¿Qué factores, entre comillas, primos, que eran los factores irreducibles, aparecen aquí? Yo veo el x menos 1 y el x más 1. No hay más. Pero el x menos 1 tiene una potencia de 2. ¿Lo veis? Tiene una potencia de 2, aparece 2 veces en 1. Entonces te queda así. Y entonces ese límite, voy a poner aquí un corazón, y aquí continúo con el corazón, es el límite cuando x tiende a más infinito de x menos 1 al cuadrado por x más 1, ¿no? Arriba me queda un x al cubo menos 1, que le tengo que multiplicar por algo, menos un x al cubo le multiplico por algo también, ¿no? A este de aquí, ¿por qué le he multiplicado? Para obtener este. Un x menos 1 le falta, ¿no? Y a este otro, ¿por qué le he multiplicado? Por el más 1, ¿no? Sigo. Esto es el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 al cuadrado, x más 1, y aquí ¿qué me da? X cuarta menos x, multiplico s por s, ¿verdad? Y ahora el menos 1 también, menos x cubo más 1. Eso es el primero. El segundo, ¿qué va a ser? Menos x cuarta más x cubo, ¿no? Hay menos aquí. Es simplemente hacer la operación. ¿La habéis visto? Bueno, hacéis la operación, que la vais a hacer todos bien, porque esto ya es del siglo pasado, y me queda el límite cuando x tiende a infinito de... Vale,
x menos 1 al cuadrado por x más 1. El x cuarta se me va con el x cuarta, ¿no? El x cubo se me va con el x cubo y me queda 1 menos x. Dime. Porque no se va. Porque me he confundido. Perdón. ¿Ahora sí? Va. Ay, qué quisquillosos estáis, si no me importan. Vale. Si lo pongo así como tú lo has puesto en el examen, da igual. En general, si no importa, sí, es que ese X no importaba. Ahora veréis por qué. Lo que estaba yo pensando, que por eso me he despistado, es en esto que voy a hacer ahora, que es muy bonito. Vosotros multiplicaréis estos dos polinomios, ¿verdad? Para llegar a la misma conclusión que voy a llegar yo. Escuchad. ¿Qué grado máximo tiene el polinomio que te sale de ese primer factor? Un 2, ¿verdad? Así que le pongo aquí es un como y ahí el primer factor se me reduce a eso. Y todo lo demás tiene grado menor. ¿Verdad? ¿Y qué grado tiene este? 1, ¿no? X elevado a 1. El otro 1 me es irrelevante. Así que no tengo que hacer la multiplicación, solo quiero el que manda más. El que manda más ahí va a tener grado 3. No hagáis operaciones que no necesitáis para los órdenes de los infinitos, porque al final lo reducís a eso, ¿no? Al que manda más. Calcular el que manda más. Y arriba, ¿qué tenéis? Menos 2x cubo. Todos los demás me son irrelevantes en el infinito, ¿no? El que manda más es el x cubo, que lleva un menos 2. X al cuadrado por x, ¿qué es? X cubo. Un x cubo arriba, un x cubo abajo. ¡Pum! Muertos. Menos 2 es el límite. ¿Habéis visto cómo se calcula? Fijaros el tumor maligno. El tumor maligno ha ocurrido cuando los dos van igual de deprisa a infinito, cuando el orden de los infinitos es similar. Otro ejemplo. El C. El límite, cuando x tiende a infinito, de x al cuadrado menos 2 menos x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Cómo corren a infinito? Los dos corren a infinito como x. Coges el x al cuadrado, ¿verdad?, del primero, y le haces la raíz cuadrada y te da x, ¿no? Coges el x al cuadrado del segundo porque los demás son irrelevantes. Y también te da como x. Si corren igual a infinito es que tienes ahí un menos infinito menos infinito y estás bien fastidiado. Otra vez, tumor maligno. ¿Qué hacemos aquí, profe? Pues lo único que sabemos hacer es multiplicar por el conjugado. Es como lo de racionalizar. Entonces, ¿qué hacías? Cogías el límite cuando x tiende a infinito de lo mismo y le multiplicas y le divides a la vez por algo, ¿no? Que te cambie un poco eso. Y lo que te cambia un poco eso es poner las mismas raíces con un signo positivo.
que significaba multiplicar por el conjugado, multiplicar y dividir por el conjugado. Es decir, churro entre churro es un 1, no has hecho nada, pero lo vamos a escribir de tal manera que funcione. ¿Qué pasa? Que este y este es música de A menos B por A más B, que es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Identidades notables. ¿Oís la música? La, esa. La música. Y entonces te queda el límite cuando x tiende a infinito de el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Partido de x al cuadrado menos 2 más x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Qué tenían de bueno las raíces? Que se anulaban con los cuadrados, ¿no? Y te quedaría pues x al cuadrado menos 2 más x al cuadrado más 2x menos 3. Aquí te queda un x al cuadrado menos 2 y aquí te queda un menos x al cuadrado más 2x menos 3. Es que, ojo, que ese menos afecta a Tokiski. Por favor, afecta a Tokiski. Vale, pues ¿eso qué es? El límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado menos 2 más la raíz de x al cuadrado más 2x más menos 3. Y aquí me queda x al cuadrado menos 2 menos x al cuadrado menos 2x más 3. ¿No? Y eso es el límite cuando x tiende a infinito de. Los x al cuadrado se van, que es por lo que he construido así esto, que quería anularlos yo para que vierais. El menos 2x se queda ahí, ¿no? Y el 3 pues ya me lo como, que no cuenta para nada. Y le pongo un como, porque me lo he comido. Ahora el de abajo, el único que cuenta es x al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? ¿Y qué es eso? De ahí me da una x, ¿no? Y de aquí me da otra. ¿Cuántas x tengo? ¿Cuál es el límite? Menos 1. Este proceso que acabamos de hacer aquí, súper importante, os da a entender que una indeterminación puede ser calculada y te da un límite que no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Lo veis? En una, el límite me ha resultado que es menos 2. En otra, menos 1. En otros casos será 0. Por eso se llaman indeterminaciones. Porque dependiendo de qué, te da un valor u otro. ¿Habéis entendido ya lo que es una indeterminación con estos casos? Genial. Sigamos. Calculamos límites por comparación de infinitos. La indeterminación infinito menos infinito, si son fracciones, hallamos el común denominador de las fracciones y vemos que se nos anula. Y además, si tiene radicales de esta manera, los podemos multiplicar y dividir por el conjugado, que también se arregla. Vamos a encontrar ahora otra indeterminación y vamos a resolverla. Dime. Sería 2.3, profe, porque ya esto En verdad, ya pusiste. ¿Qué? allí has puesto 2.2 y 2.3 porque ya pusiste. Vale, pues la sección que estamos ahora es la 2.3.
y vamos a resolver las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito. Estas siempre están desarrolladas con el número e. E es una constante que vale, no me acuerdo cuánto, 2,1 no sé qué, lo veis en Wikipedia. Tiene mucho, es un número irracional y además es trascendente, no es solución a ningún polinomio. Es un número que aparece una vez y otra vez en la naturaleza, como otros muchos, ¿vale? Nunca se sabe por qué, es una incógnita, pero ahí está. Es la base del logaritmo neperiano, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que voy a ver ahora son límites que siempre están involucrados con él. Cada vez que os aparezca una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, es que aparece el número e sí o sí. Entonces, son muy fáciles de calcular porque son un proceso siempre similar. El tema, que es lo que os tenéis que creer, es el siguiente. El siguiente teorema. ¿Vale? Es este. El límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x elevado a x es el número e. Si tenéis un 1 aquí, ¿a qué tiende esto? Como 1 partido por x tiende a 0, te tiende a 1, ¿no? ¿Lo veis? Lo de dentro te tiende a 1. Y lo de fuera, ¿qué te tiende? A infinito. Bueno. ¿Qué tenéis aquí? Una indeterminación del tipo 1 infinito. Lo que os dice, que no lo voy a probar, es que si tienes aquí churro y aquí el mismo churro, eso es el número e. Es decir, si tú tienes aquí una cosa que tiende a infinito, sea la cosa que sea, si lo del denominador está de exponente, es el número e. Siempre. Es decir, que si tú tienes 1 más 1 partido por una función aquí y la vuelves a tener aquí, es el número e. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido x cubo menos 5x al cuadrado más 2 elevado a x cubo menos 5x al cuadrado más 2 es el número e. Y te lo crees y es así. Y eso es lo que buscamos, encontrar el número e. ¿Vale? Ya os explicaré cómo. Luego también el teorema dice que si tú tienes el límite cuando x tiende a una constante de f de x, g de x, con el límite cuando x tiende a de f de x igual a 1 y el límite cuando x tiende a de g de x igual a infinito, eso también es el número e, porque es una indeterminación de 1 elevado a infinito, ¿vale? Todas se resuelven igual, pero ya lo veremos más tarde. Este caso ya lo vamos a ver más tarde, ¿vale? El tema es el siguiente.
Cuando no aparece el número e, le construyes. Imaginaros que tenéis el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 partido de x al cuadrado elevado a x. Pues sí que me da que es una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito, ¿vale? Pero fijaros, ¿no son distintos? Bueno, pues ¿qué se hace? Pues lo construyes. Para construirlo necesitas un x al cuadrado. Para destruirlo divides por el x al cuadrado. ¿No? Y ahora le pones lo que tenías. ¿Verdad? ¿Eso a qué es igual? Al límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido por x al cuadrado elevado a x al cuadrado, ¿no? Todo ello elevado a 1 partido de x, porque estos dos están multiplicando, ¿lo veis? Cuando multiplicáis exponentes es como tener potencia de otra potencia. ¿Os acordáis? N por m es igual a elevado a m elevado a m. ¿Os acordáis? Ahora ya tengo bicho y bicho. ¿Verdad? Pues eso ya puedes decir que es igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el límite de 1 partido por x? 0, ¿no? Así que eso es e elevado a 0, que es igual a 1. Mañana hago ejemplos más difíciles, pero acordaros en la hoja tenéis todos estos ejercicios que ya podéis hacer. ¿Veis el ejercicio 1, cálculo de límites? ¿Cómo es eso? ¿Sí? Pero el 1. O todo el 1 solo. Todos. Todos del 1. Todos del 1. Vale. Eso es lo que te estoy diciendo. Esa es la que